Muy buenos días a todos los que están hoy día con nosotros. Vamos a comenzar en un minuto. Muy buenos días. Muy Hola, buenos días a toda la red, a la comunidad. Un gusto saludarlos. A toda la gente que está ingresando también. Vamos a comenzar exactamente en un minuto, ¿ya? Para darle acceso y que todo el resto comience. Saludos Gina Olea, de ahí también que se incorporó. Bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar. Muy buenos días a todos los que están en este webinario. Agradecer a la Red de Recursos Humanos también por esta oportunidad. Y desde Transformación Chile les entregamos un saludo a todos los que están presentes con nosotros y que se van a ir incorporando a esta reunión, a este webinario, que tiene como misión hablar sobre la ergonomía laboral. ¿Ya? Voy a empezar a compartir pantalla para comenzar con nuestra información hoy día. Vamos a dejar las preguntas, eso les voy pidiendo, pueden ser por el chat o también puede ser a través de la... Un segundo para sacar esto de acá, que se vea bien, para que ustedes también puedan observar bien. Ahí sí. A través del chat o también al final también de la reunión, que más o menos va a durar entre una hora 15, en que vamos a explicar en qué consiste la ergonomía, qué es la ergonomía, objetivos y algunas recomendaciones también e indicaciones que puede emplearse en este espacio tan fundamental hoy día a través de lo que pasó de la pandemia, que es el teletrabajo, que se ha constituido en una herramienta fundamental hoy día en el mundo. Entonces guardamos para el final las preguntas y otras por el chat que yo las voy a revisar. Bueno, primeramente, aquí vamos a ir avanzando. Ahí sí. Mi nombre es Domingo Torres Quesada. Yo soy de profesión profesor de educación física, especialista en ergonomía y psicosociología aplicada de la Universidad del Atlántico en España, profesor de educación física de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en Valparaíso. Y como ustedes ven ahí, experto en temas de Scrum Master, metodologías ágiles, HPI, test de comportamiento y personalidad, coach ontológico y también coach deportivo. Trabajo en el tema de la ergonomía desde el año 2002, que tuvimos la ocasión de estar en Argentina durante prácticamente 8 años, en que se realizaron estos trabajos. Allá comencé con la ergonomía y después, bueno, lo trasplantamos acá a Chile. Y vamos directo al tema. Hoy vamos a aprender esto. Vamos a conocer qué es la ergonomía y determinar la importancia y algunas estrategias de autocuidado para resguardar la salud y el bienestar de los trabajadores que se desempeñan en puestos de teletrabajo. La ergonomía se puede aplicar
a cualquier ámbito laboral, a cualquier ámbito de la vida humana, ¿ya? ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con las personas, se relaciona con las personas, con el entorno físico, los entornos y ambientes también laborales y el entorno mental. Les voy a pedir que desconecten su audio, ahí las personas que están también conectadas, por favor, así. Exactamente, muchísimas gracias. Con las personas, ¿cómo se relaciona la ergonomía? Tiene principal importancia la edad, el sexo, el entrenamiento, cómo está físicamente esa persona, el peso, las actitudes, que lo vamos a ir observando más adelante. El entorno físico, cómo está diseñado, los tamaños de los elementos, el escritorio, el ambiente de trabajo a continuación, la importancia, el ruido, la iluminación, la temperatura, dónde desarrollamos la actividad principalmente, el aislamiento también de esa zona, y el entorno mental, los aspectos y exigencias mentales del trabajo. ¿Qué es la ergonomía? Es un conjunto de conocimientos científicos aplicados en el trabajo, algunos también lo llaman que es una ciencia multidisciplinaria, que atiende a los sistemas, productos y ambientes que estos se adapten a las limitaciones o a las características físicas y mentales de la persona o del grupo de personas. ¿Ya? Su objetivo es adaptar. Aquí la palabra importante es la adaptación del trabajo a las capacidades y además posibilidades del ser humano. Aquí también entran las leyes de inclusión laboral y otras más. ¿Ya? Es muy importante que la ergonomía se adapte. Me ha tocado en otras empresas trabajar y siempre la pregunta más importante es, ¿pero esto va a meritar un gran gasto? No, 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 no. En ciertos casos y en ciertas empresas que están habilitadas por un tema económico a realizar ciertos cambios, puede ser, pero en la mayoría de los casos aquí lo que aparece siempre es la innovación y el trabajo con el equipo y el trabajo siempre con la opinión del trabajador, porque es él el que está en ese ambiente de trabajo y él es el que interactúa con él. Estamos en una parte conceptual de la ergonomía. Objetivos. Está centrada, como dijimos primeramente, en las personas. Estudia las reacciones, las capacidades, las habilidades de los trabajadores. Y cuando realizas el levantamiento del estudio, diseña y rediseña su entorno. Muchas veces los cambios que podemos encontrar aquí no están orientados básicamente, o su objetivo principal es cambiar el lugar. Ejemplo, un escritorio, cuando hablamos de teletrabajo, sino que es adaptar ese ambiente. Siempre las personas conversan, uy, ¿cómo llevo, que lo veremos a continuación, mis rodillas, mis caderas en un ángulo de 90 grados, que es lo ideal? Muchas veces simplemente con las antiguas guías telefónicas, con una caja de zapatos, acomodando el espacio de trabajo, la inventiva aquí es lo importante. Como dijimos anteriormente, diseñar y rediseñar los espacios y los elementos que se ajusten a las capacidades individuales nuestras y que se consigan unas condiciones óptimas de confort y eficacia productiva. Identificar, analizar, reducir los riesgos laborales, ergonómicos y también de carácter psicosocial, que tienen que ver con la interacción mental también de las personas, cómo se sienten en el lugar de trabajo, cómo es su grupo de compañeros, se siente a gusto, la interacción con el jefe, etc. Aquí también es importante recalcar cuando uno habla de la primera parte de la ergonomía, es evaluar. ¿Cómo evalúo? Hay diferentes herramientas de evaluación que vamos a ver un ejemplo en particular al final de la presentación, pero se hace muy importante siempre evaluar, tener un levantamiento de información con herramientas muy simples que podemos encontrar básicamente y que pueden ser aplicadas por el prevencionista de riesgos, por la gente encargada de estas áreas y sobre todo por los jefes de sección, los jefes de área y los trabajadores que tienen algún control o una responsabilidad mayor en estos
en estas áreas en particular, ¿ya? O sea, no es requisito fundamental por la simpleza de algunos de que haya una formación en lo particular. Hay otros que son mucho más complejos que sí requieren una capacitación, por sobre todo porque tienen elementos que tienen que ver con las medidas del puesto de trabajo y las medidas del trabajador, ¿ya? Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características, como dijimos anteriormente. Un puesto de trabajo debe adaptarse al trabajador, pero también hay muchas veces que ese trabajador se puede adaptar, porque el puesto de trabajo no va a poder ser cambiado, a ese trabajo mejorando las condiciones o enseñándole al trabajador con procedimientos que se estandarizan cómo ejecutar la tarea. Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, como dijimos anteriormente, sino también en sus aspectos socio-organizativos. Aquí el trabajo en equipo entra a tallar y es muy importante la creación de roles, la creación de obligaciones, cuál es la tarea que cada uno tiene que realizar y muchas veces también intercambiar con algún compañero. Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. Y aquí nos encontramos en lo que es la ergonomía del teletrabajo, con que, y que lo verán a continuación en alguna estadística que vamos a mostrar, en que hay ciertas tecnologías que se deben adaptar y las personas se deben adaptar a estas nuevas tecnologías. Y aquí se encuentra un gran problema que tiene que ver justamente con esto y con la edad. ¿Ya? Hay una gran reticencia en las personas mayores, hablo 50, 60, 70, a utilizar las tecnologías en la computación, el internet, las redes sociales, que son fundamentales hoy en día para poder comunicarnos. ¿Ya? Y nos dan esa rapidez de la información que se necesita y de la respuesta. Entonces, estas personas deben ser capacitadas, porque además la tecnología evoluciona constantemente. Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas, materiales que son diversos. Aquí les muestro un ejemplo. Hace unos años atrás, en una empresa de Texan Legal que se llama Deloitte, que está en todo el mundo, pero en la central para Chile, en la cual trabajamos durante 5 años realizando justamente estos temas, había una evaluación previa del prevencionista de riesgos, pero después cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos se hizo una evaluación mucho más acuciosa de ciertos aspectos. Y los cambios que se fueron generando fueron todos progresivos, no solamente por un tema económico, sino por un tema también de no producir ese choque, ese cambio al lugar de trabajo al que el trabajador está acostumbrado. Por lo tanto, no es solamente el cambio tiene que ir y ser progresivo, pero además yo tengo que habilitar a las personas para su uso. Ejemplo típico es la herramienta del mouse, del control de la posición, en algunos casos también gente que utiliza en teletrabajo aún insertando con un puerto USB el teclado y el uso del teclado, muchas veces también para reducir riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados con las extremidades superiores, problemas de columna. Hay que habilitar a las personas y hay que enseñarles a la utilización de ese elemento, pero con la palabra que para mí es clave acá, que es convencer con argumentos, ¿ya? Aumentar la motivación y la satisfacción también en el trabajo. Otro punto muy importante también en esto es el rol en la motivación y satisfacción en el trabajo que juegan los prevencionistas, los encargados de capacitación, los encargados de recursos humanos, los profesores que también atienden estas áreas, realizando las pausas saludables. Yo, además de profesor y ergónomo, también me ha tocado en muchas empresas realizar estas evaluaciones, pero también
motivar a las personas al uso correcto y motivar a las personas desde el convencimiento de que lo que están realizando y los cambios que se están produciendo son para su mayor comodidad y su beneficio, y una que viene también siempre agregado, una productividad que es mayor. La importancia de la ergonomía: promover la salud y el bienestar, reducir los accidentes, mejorar la productividad de las empresas. Se pueden reducir riesgos con problemas musculoesqueléticos, fatiga y accidentes cuando se mejora la organización. Otros aspectos tales como alimentación, provisión de elementos de seguridad, adecuación, capacitación y que las exigencias de rendimiento que no sobrepasen los límites recomendables del esfuerzo. Aquí, cuando hablamos de promover la salud, el bienestar, reducir accidentes y mejoras productivas, y estos 4 puntos que aparecen acá, que veremos otros a continuación, es muy importante que cada uno de los programas que yo voy a realizar tenga datos. El dato mata juicio, como decimos en el coaching. Mata el juicio de que esto es solamente retórica, que esto es solamente poesía. Cuando yo comencé con estos temas de la ergonomía, yo presentaba programas que eran a la vista muy bonitos, ¿ya? Que hablaban sobre la salud, que hablaban sobre el bienestar, sobre que las personas se iban a sentir muchísimo mejor realizando esto. Y a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que para que esto se sustente en el tiempo y para poder presentar esto en el tiempo, eh, y también impactar en las personas que toman decisiones, yo tengo que tomar datos, datos. Eso es muy importante. Ejemplo, Baker Hughes, que es una empresa norteamericana que está por varios países del mundo, en la ciudad de Mendoza, Argentina. Me tocó trabajar durante 5 años en Baker Hughes. Ellos lo que hacen es construir bombas para extracción de petróleo. Y había todo un procedimiento ergonómico en cuanto a la evaluación de los ángulos de trabajo, en cuanto a la importancia que era la cierta cantidad de construir en el día, mejorando tan solo las posiciones, levantando una pierna, un pie, o alternando la posición de trabajo, reducir, escuchen bien esto, en casi en un 20%, todos los problemas musculoesqueléticos después de 2 meses de trabajo. Pudimos, eh, pudimos además observar reducciones en los tiempos de trabajo en que las personas realizaban esa actividad, solamente con 2 o 3 cambios que tuvieron que ver con la posición de trabajo. Cuando les hablaba anteriormente de lo que es la legislación y la normativa en cuanto a lo que es ergonomía, en la mayoría de los países hay legislación, ¿ya? Chile está bastante adelantado en cuanto a lo que es, ya hace mucho tiempo, la utilización de la legislación, normativa, regulación, que tiene que ver con la ergonomía y con los trastornos de carácter musculoesquelético, posturales, ambientales, psicosociales, ¿ya? Estas normas generalmente se han tomado y se han copiado también, casi textual en algunos países, de legislación europea o de legislación americana, y que tiene que ver también con las normas ISO. Entonces, hay legislación y se parece muchísimo. Entonces, aquí también es importante que no solamente el programa que ustedes pueden llegar a realizar o que nosotros realizamos desde Transformación, no solamente tiene una fundamentación de carácter emotiva, ¿ya? De carácter emotiva, sino que tiene una fundamentación principalmente en lo que es rentabilidad y en lo que es legislación y normativa. La regulación es muy importante porque las empresas
lo que deben hacer, además, es cumplir la normativa y son auditadas. Por lo mismo, deben hacerlo y da un mayor sustento. Dentro de estos programas que nosotros tenemos, por ejemplo, que se los voy a mostrar a continuación, estas normas internacionales de trabajo se aplican en Chile, tienen normativa chilena, se aplican en Argentina, se aplican en Brasil, se aplican en Estados Unidos, se aplican en México, etcétera. España también. La Organización Internacional del Trabajo y las normas sobre seguridad social, así como los convenios 102 sobre la mínima del esfuerzo y 128 relacionado con las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Tiene todo esto que ver también. Además, expone la situación en Chile en cuanto a estos convenios y su relación con el sistema de pensiones, la cantidad de años trabajados, toda su relación. Y aquí observen, por ejemplo, la ISO, la 11.226, ergonomía de evaluación de postura de trabajo. Ergonomía del entorno físico, la 28803, aplicación de normas internacionales a personas con requisitos especiales. Aquí cuando hablamos de inclusión, los principios ergonómicos en el diseño de los sistemas de trabajo, también. Iluminación y lugares de trabajo. El ambiente de trabajo también tiene una legislación que es especial. Aquí también encontramos otras, estas son ya normas chilenas, normas internacionales, normas chilenas, y están adaptadas a nuestra realidad y tiene que ver también con la legislación, con la ley específica. Tiene que guardar siempre relación la ley, por ejemplo, la ley del trabajo, el código del trabajo, con toda esta normativa, ¿ya? Tiene que estar interrelacionada. Otra normativa importante, por ejemplo, en Chile, evaluación de los medio ambientes fríos, determinación del aislamiento, requerimientos de vestimenta, ergonomía del medio ambiente térmico, evaluación de la influencia del medio ambiente térmico, utilización de escalas de juicios subjetivos también. Cuando hablamos, por ejemplo, algo muy concreto y real que se nos dio, Codelco Andina, a 3.990 metros de altura, aquí camino hacia Argentina, los Andes, que está aproximadamente a hora y media de Santiago, la capital, había muchísimos problemas con el tema de los zapatos de seguridad. Y sobre todo para trabajadores que trabajaban en el rajo abierto, en la mina, realizando labores de mantención de canales, pero a esa altura, 3.990 metros. Mucho frío, mucho calor, y el zapato de seguridad presentaba muchísimos problemas. Empezamos a observar y a analizar la calidad de los zapatos, primero que se estaban comprando, observar y determinar si estaban las condiciones de esos zapatos para trabajar en esa situación, en ese lugar y en ese ambiente. Y no solamente el ambiente, sino que el terreno, terreno pedregoso, un terreno con mucha pendiente, etcétera. Bueno, se hicieron cambios, no solamente cambios en algunos casos y en la mayoría de los casos cambios en el zapato de seguridad, sino que también se cambiaron en ciertos casos plantillas, porque también con algo muy simple se evaluó la pisada. Eso es una evaluación muy fácil que se realiza en el colegio, esto de mojar o con harina empolvar el pie, colocarlo en el piso y se determina. Obviamente después se necesita una evaluación mucho más integral de un profesional, de un médico especialista, pero ya nos da un indicativo de cómo es la realidad de esa persona y cómo puedo ayudar que esa persona se adapte. ¿Ya? Tiempo de trabajo. Algunas conclusiones. Los resultados presentados en esta sección demuestran que las horas de trabajo de los trabajadores de alta movilidad, refiriéndonos básicamente a lo que es teletrabajo, en casa son típicamente más prolongadas que los empleados que siempre trabajan en dependencias del empleador, ¿ya? Por las interrupciones, por la familia, por las llamadas, etcétera. El trabajador tiene ese espacio, tiene un espacio que es propio y además se siente con la libertad de poder contestar. ¿Ya? Más adelante también van a poder observar alguna estadística también que es bien importante y bien decidora de lo que pasa en el teletrabajo.
Es clave saber si el trabajo realizado fuera de las instalaciones del empleador sustituye el trabajo regular en dicha ubicación o lo suplementa. Esto es muy importante también, tener los datos de conexión, los datos de la sensación del mismo trabajador. La evidencia disponible sugiere que que el trabajar fuera de las dependencias del empleador parece suplementar en alguna medida el tiempo de trabajo normal a requerimiento del empleador y sin que éste lo solicite. En primer lugar, también, los trabajadores en casa tienden a trabajar más horas no remuneradas que sus contrapartes de oficina. Por esta razón, el aumento de productividad también en muchos casos. Y aquí también se da un tema que es bien particular y que tiene que ver con los temas de conexión. ¿Cómo controla la empresa de que ese trabajador se esté conectado, que cumpla las funciones, que cumpla las tareas? Y aquí entra también todo el tema de las pizarras interactivas, de Trello, etcétera, que puede trabajar simultáneamente trabajador y empleador, y puede realizarse también el control de que las tareas se estén realizando. Se debe en parte también, dice acá, a un aumento del tiempo de trabajo real. La segunda explicación que nos habla de esto es que los trabajadores en casa son más productivos porque sufren menos interrupciones que los trabajadores de oficina, pero esto también tiene mucho que ver con los horarios, la llegada de los hijos también, que nos ha pasado mucho, la llegada de la esposa, alguna encomienda por internet, etcétera. Las empresas encuentran que el teletrabajo mejora la retención también de personal porque les da esa posibilidad de libertad. Por favor, si pueden apagar el audio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es una estrategia cada vez más importante también entre los trabajadores que luchan por combinar el uso diario del tiempo para diversos propósitos en diferentes ubicaciones. Aquí también es importante, y también por una experiencia personal, me tocó trabajar, y principalmente en transformación lo hacíamos, trabajábamos en una oficina en la cual también estábamos muy cómodos, estábamos muy cerca también de casa, e hicimos el ejercicio de ver, la verdad, cuánto era la diferencia que provocaba trabajar en casa y trabajar en oficina. Y la verdad que yo, desde el punto de vista nuestro, fue un ahorro no solamente de dinero, sino que también un ahorro de tiempo y productividad. Y también de dejar bien establecidas las tareas y funciones de manera estas actividades. Obstáculos. Uno de los obstáculos en el uso de estas tecnologías y la mejora del rendimiento es la complejidad de habilidades necesarias para poder manejarlas mejor. Y aquí yo les hablo de la edad, les hablo también del conocimiento de ciertos trabajadores que deben adaptarse. Estas tecnologías no solamente pasan y ustedes las pueden traspasar a lo que pasa con el teletrabajo, sino que se puede llevar a cualquier ámbito laboral. También en minería nos tocaba mucho trabajar con la aplicación y la llegada de nuevas tecnologías, por ejemplo en minería subterránea, con maquinaria cada vez más compleja y cada vez más automatizada en muchos casos, y que debía los trabajadores mejorar y a veces partir absolutamente de cero en cuanto a lo eficiente y eficaz de estos artefactos. Entonces se hace muy necesario siempre, 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 siempre capacitar, pero también, les vuelvo a insistir, es muy necesario motivar de buena manera, convencer con argumentos y con una buena motivación al trabajador. Hay que retenerlo, eso es muy importante. Confianza, control y poder fueron los obstáculos principales que limitaban la implementación de programas de teletrabajo y favorecían a los profesionales más que los administrativos. ¿Qué nos dice la estadística? Esta es una estadística que obtuvimos de la superintendencia, por eso es lo que yo les estoy contando hoy en día y en este webinario, eh, trato de fundamentarlo lo más posible, independiente que tenemos un tiempo escaso. ¿Ya? Pero es muy importante el dato. El dato es fundamental, no solamente para mantener, como les dije, un programa de ergonomía o un programa de prevención de riesgo, de prevención postural, etcétera, sino que es muy importante también
para presentar nuevas ideas y nuevos proyectos. Son pocas las publicaciones y artículos que se refieren a las implicancias ergonómicas de los dispositivos, en este caso, portátiles, como el teletrabajo, un estudio de la Unión Europea, que ya tiene sus años. En Europa la información sobre este tema la han aportado los estudios nacionales, sobre todo de países del primer, comillas digo yo siempre, orden: Finlandia, Holanda, España. Más de la mitad de los encuestados afirmó que no habían prestado atención a la ergonomía al trabajar en casa, y el 94% informó que sus empleadores tampoco habían demostrado interés en ergonomía relacionada con el teletrabajo. ¿Ya? Estos son datos chilenos del año 2019, de las encuestas de la Superintendencia de Seguridad Social, que se denomina Suceso. Casi la mitad de quienes respondieron no tenía en casa una silla de oficina ni un escritorio de trabajo. Y el 53% dijo que tenía dolor de hombros. Eso es básicamente mala postura. Y a veces están las condiciones, pero no está la educación que el trabajador necesita, que la persona necesita. Un 46% informó dolor cervical y un tercio dolor lumbar. En general, casi la mitad dijo que había tenido dolores relacionados con el trabajo. Prevención de patologías relacionadas, también aquí están incluidos ciertos estudios que se hicieron a contar del año 2015 relacionados con el teletrabajo, y los resultados mostraron que los principales problemas de salud que surgen del uso de tecnologías móviles son dolor cervical, tendones de muñecas y dedos. Esto no es solamente por la mala postura, sino que es por la frecuencia del trabajo, es por la alimentación. Ojo con eso, la alimentación juega un rol muy importante. No es el tema de hoy que vamos a tratar, pero sí juega un rol súper, súper importante. También pueden aparecer problemas oftalmológicos y trastornos del sueño. Los trabajadores nos refieren mayores niveles de estrés en el teletrabajo. Aproximadamente un 95% está muy satisfecho con su trabajo en la medida que cuente con autonomía en el lugar de trabajo y pueda planificar sus tareas. Muy importante planificar las tareas, ¿ya? Anotar, llevar una agenda, ya sea electrónica, virtual, el teléfono, pizarra. Yo soy de pizarra, yo soy muy visual. Yo me pierdo muchas veces con el teléfono. Entonces necesito estar viendo el papelito. Bueno, si yo les mostrara aquí donde estoy, ustedes verían cómo tengo la habitación, llena de papelitos, llena de post-it, con una pizarra también. Yo soy visual, hay otras personas que son auditivas, etc. Debemos adaptarnos a la situación, pero además debemos conocernos. Y ahí es muy importante la labor, sobre todo del jefe, que tenga la preocupación de conocer a sus trabajadores. ¿Cómo aprenden? No todos aprendemos de la misma manera. Es muy diferente de una persona a otra. El 4% mostró signos de mayor riesgo de estrés debido a niveles elevados de plazos muy cortos, presión para el rendimiento, combinados con falta de autonomía. Y aquí tenemos también el mismo estudio del año 2010, que se analizan datos que hallaron que la flexibilidad respecto de horario y lugar de trabajo se correlaciona con el bienestar del empleado. Vamos directamente, ya vimos la parte fundamental, la parte introductoria, la parte del marco teórico, y ahora vamos a hablar específicamente del teletrabajo y vamos a mostrar muchos ejemplos. ¿Qué es el teletrabajo? Es la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación, ¿ya? En el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador. Recuerden que hoy en día en muchos lugares del mundo se utilizan estos famosos cowork, los mismos bancos también tienen secciones que son exclusivas para trabajar, para generar reuniones, etc. Cafeterías también que tienen el mismo servicio. El COVID-19 a nivel mundial ha hecho del teletrabajo una herramienta fundamental, muy útil para proteger a los trabajadores de los riesgos del famoso contagio, ¿ya?
Fue una herramienta que llegó absolutamente para quedarse. No todos tienen los resguardos necesarios dentro del hogar para hacer del teletrabajo una actividad sin riesgos, tanto físicos como también emocionales. Entonces recordemos, traemos hacia atrás, es la forma de organizar, planificar y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización de tecnologías. Ya hablamos que hay que estar capacitados para el uso de tecnologías de la información y comunicación en el domicilio o en otro lugar. ¿Ya? Aquí hablamos de los trabajadores móviles también, de los que se intercambian en el lugar, ya sea un café, su casa, una oficina, etcétera. También hay muchas empresas que hoy en día trabajan 3 en la casa, 2 en la oficina y a veces prácticamente semana por medio. Aquí hay, este es el famoso teletrabajo y aquí podemos observar posturas, las posturas de trabajo y cómo también los elementos de trabajo han ido evolucionando con el paso del tiempo. Hoy en día ya no tenemos estos computadores grandes, profundos, anchos, con unas pantallas tremendas, sino que está todo concentrado en su computador personal, con el cual, incluso con el teléfono, se puede hacer absolutamente todo. Pero hay ciertos factores que debemos aprender para mejorar ese trabajo, hacerlo más eficiente y cuidar nuestra salud. Si ustedes ven, por ejemplo, en la primera fotografía, ahí la chica, o el chico, asumo, si tiene moñito, está con la cabeza generalmente inclinada hacia abajo, observando la reunión y participando en esa reunión, tomando un té o un café. Ahí ya hay una postura que es la que debemos corregir y que es el ángulo, que lo mostraremos más a continuación. ¿Cómo es la postura, la altura de la silla? ¿Ya? ¿Cómo es la postura para escribir, para llevar notas? La postura también correcta, ya sea en un escritorio, que es lo ideal, pero también muchas veces que nos va a pasar en un sillón, en la cama, etcétera. Vamos a ciertas recomendaciones. En honor al tiempo no las vamos a poder ver todas, pero vamos a ver algunas que son fundamentales y que son las que nosotros también recomendamos al inicio de cualquier programa de ergonomía que realizamos y que han ido evolucionando. Cuando me tocó iniciar los temas de ergonomía el año 2002, básicamente en Argentina, y conocí la ergonomía, estaba, como dijimos anteriormente, el tema del calzado. En muchas empresas me pasaba, el calzado era provisto en muchos casos por el trabajador, incluso en faenas de producción, en faenas industriales muy grandes, también ahí no había, digámoslo así, sobre todo fuera de Chile, una normativa. Chile en ese sentido creo que está a muy buen nivel en cuanto a lo que es normativa y prevención. Digamos también Brasil, Chile, México, están bastante adelantados en lo que es estos sistemas de prevención postural, ambiental, psicosocial. Entonces, ha ido evolucionando muchísimo. Trabajar en oficina. Vamos a ver algunas recomendaciones, que estas siempre es importante que esto no solamente sea el contar una historia que sea creíble, sino que muchas veces es muy importante y la mayoría es complementar esto con fichas, con videos, con interactividad, cosas muy fáciles que se pueden ir realizando para no solamente motivar al trabajador y mostrar estímulos diferentes. Esto es como el cuerpo. Yo también por mi función como profesor de educación física he trabajado muchos años en el deporte formativo y de alto rendimiento, básicamente en el fútbol en Chile, y hay una máxima que me dice que si yo aplico el mismo estímulo al cuerpo durante cierta cantidad de tiempo, ese estímulo en algún momento no va a provocar cambios, no va a, comillas otra vez, estimular
a ese músculo, a ese organismo, porque la estimulación es completa, para generar cambios. Ejemplo, trabajo de fuerza. Si yo trabajo siempre con el mismo peso, misma repetición, misma serie, misma frecuencia de descansos, misma frecuencia semanal, el organismo en un momento no produce efectos hacia él y el organismo baja su rendimiento. Entonces, aquí también en esta máxima utilizando, yo siempre tengo que estar entregando estímulos diferentes y en este caso, estímulos diferentes para llamar la atención de las personas y que reciban este mensaje siempre, 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 siempre con una postura de sorpresa, ojalá de admiración por lo que se está haciendo y el trabajo bonito que ustedes están realizando y que nosotros también realizamos y que genere eso en las personas y que las personas observen esa preocupación que es tan importante para provocar cambios. En este caso, conductuales. Adoptar una buena postura al trabajar. Primero, regular la altura de la silla para que tus codos relajados alcancen cómodamente el teclado, si es que hay teclado o si es que es directo como la pantalla que yo tengo acá en mi computador, en mi laptop. Cuando uso teclado y cuando uso laptop, yo tengo que tratar de que los codos estén en un ángulo de 90 grados o lo más cercano. Pero si ustedes se fijan acá, sobre todo antebrazo debe estar apoyado. Es muy importante el apoyo del antebrazo. Ahora, no sacó absolutamente nada y es antiergonómico total tener un codo más bajo que la línea del computador o la línea del escritorio y tener apoyado codo o tenerlo más alto. Siempre hay que tratar de estar lo más cercano a ese ángulo de 90 grados. El ideal, como en cualquier cosa en la vida, no está. Hay que adaptarse, ¿ya? Así que, ojo, esta es una muy buena recomendación básica. Una segunda recomendación básica es utilizar una silla que te permita apoyar la espalda totalmente y sentarte cómodamente. Idealmente la silla debe tener ajuste de inclinación, altura y apoyo lumbar que sea graduable. Si nos vamos atrás, si ustedes observan acá, aquí la chica de abajo, la que está con los audífonos, tiene una silla que es adecuada y fíjense el ángulo en que ella está trabajando, ¿ya? Fíjense que la persona que está donde está el logo de nuestro de transformación está y se nota inmediatamente con los ángulos abiertos de los codos hacia afuera del cuerpo, puede tener una buena angulación, pero aquí hay un trabajo superior de hombro, de lo que se denomina deltoide o del trapecio mayor. Por lo tanto, lo que debemos buscar es lo que vemos en esta fotografía, ¿ya? Es importante la silla. Yo siempre, cuando no está la posibilidad de tener una silla con ciertas características, como aparece abajo, que está la denominación correcta, lo que yo tengo que hacer es buscar una silla que ojalá se adapte a la conformación fisiológica de la espalda, ¿ya? Para mantener una espalda lo más recta posible y colocar un buen sustento a nivel de glúteos, a nivel de apoyo inferior, para que la persona pueda trabajar de buena manera. Y estas posturas, aunque yo tenga una muy buena silla, deben alternarse con descansos. Una tercera recomendación: regula la altura de la silla para que tus codos, y esto tiene relación con lo anterior, evitar mantener los brazos y muñecas suspendidas en el aire sin ningún tipo de apoyo al utilizar mouse o directamente el teclado. Aquí es importante que yo me adapto. Si yo estoy en mi casa y la silla es fija o no llego con la silla, adapto con una frazada, adapto con un pequeño cojín. La idea es llegar a ese ángulo de 90 grados lo más paralelo a la mesa. Aquí se hace súper importante hablar ciertos temas. Si yo trabajo en casa
y que es una recomendación que nosotros siempre damos, y yo tengo familia, tengo hijos, es muy importante el ejemplo. Y mi ejemplo, educará también a mis hijos y a los que están conmigo. ¿Por qué coloqué las fotografías que están arriba, sobre todo los dibujos? Porque son posturas muy clásicas de los niños, pero que inmediatamente ahí está colocada la posición correcta. Fíjense que la niña que está arriba con su computador personal, ella lo que hace es subir la pantalla, ¿ya? Elevar la pantalla. Siempre tenemos que estar claro que mis ojos tienen que estar lo más en una línea recta con la parte superior de la pantalla, ¿ya? Donde está la cámara. Pero la parte superior es la que regula junto con mis ojos una buena postura de trabajo. Si ustedes se fijan, en ninguna de las dos fotografías reales está esa postura. Y además, si observan a la señorita que está arriba, ella tiene un evidente problema visual. Es como que si yo me saco mis lentes y ya a esta altura veo poco, o me acerco, o regulo, o mantengo mis lentes, pero debo regular la distancia hacia el computador, ¿ya? Estas son recomendaciones muy básicas, pero que ustedes también las pueden aplicar con sus hijos. Y seguramente, porque los niños entienden mucho más rápido, en algún momento va a ser su hijo o sus hijos o su hija, o su esposa o su marido, la que va a llamar la atención y no va a necesitar que salte una pantallita desde la empresa avisándole que ya es momento de hacer una pausa o es momento de corregir esa postura. Recomendaciones. Otras recomendaciones. Ya dijimos, sumando, el monitor del computador debe estar ubicado siempre frente al trabajador. Evitamos posturas forzadas de cuello, como lo que vimos anteriormente, el borde superior de la pantalla de que era al mismo nivel. Yo siempre tomo como referencia, como les dije, la cámara. Esto es un pequeño resumen. Y una distancia aproximada de unos 50, 60 centímetros. Ahora, si tengo problemas visuales, tengo la obligación de hacer un control visual. Nosotros también, en todas las empresas que hemos trabajado y que trabajamos, se solicita a la empresa, y está dentro de los servicios, realizar controles oftalmológicos. Es muy importante, ¿ya? Se reducen una gran cantidad de problemas para el trabajador, pero se mejora sustancialmente la eficacia y la eficiencia del trabajo. Ubicar la pantalla en un lugar donde se evite el deslumbramiento o reflejo en ella. Regular el brillo de esta y el tamaño de la letra para evitar la fatiga visual y mental. Utilizar un escritorio que no genere ningún tipo de reflejo o que sea de tonalidad neutral, como el gris, verde o pardo. Utilizar elementos de apoyo bajo los pies. Aquí voy a pasar un poquito más rápido porque lo voy a mostrar en la fotografía a continuación. Ahí también, al igual que en el codo, yo tengo que buscar ese ángulo de 90 grados. Si cuentas con apoyo de pie, asegúrate de que no perturbe o dañe el ángulo de postura, ¿ya? Ahí tiene que haber un ángulo recto entre el muslo, el tórax, la pierna. Al utilizar computador portátil sin ajustes puede generar sobrecarga postural, incomodidad o molestias físicas y por tanto se recomienda descansos frecuentes. Esto de los descansos lo vamos a ver a continuación. Voy a volver un poquito hacia atrás y quiero mostrarles algo en lo particular. Acá. Fíjense que hablamos del ángulo de 90 grados, rodilla. Los dos ángulos principales acá son el del codo y el de la rodilla. Fíjense que el ángulo de la persona que está arriba, de la señorita, está cercano a los 90 grados, pero con el codo un poquito abajo. Pero ¿qué pasaría si esa persona utilizara probablemente lentes
para poder trabajar bien, y eso haría que automáticamente fuera hacia atrás y mejoraría la postura, evitando los problemas cervicales, lumbares, ¿ya? Sobre todo a nivel dorsal, y la persona que está abajo no tiene ningún ángulo de 90, solamente aquí tiene aproximadamente 90 grados, pero este ángulo de 90 grados no sirve porque no está a nivel de la pantalla. Él quizás puede estar muy cómodo, y el ángulo de rodilla y de cadera tampoco, está alejadísimo de los 90 grados. Entonces aquí también hay un factor que es muy importante y que es los ángulos. Siempre me acuerdo del ángulo de 90, cadera, ya, cadera, rodilla, codo, o codo, cadera, rodilla. Muy importante. Y son recomendaciones muy, muy básicas. ¿Ya? Aquí vamos a ver un tema que tiene muchísima relación con lo que ustedes pueden generar dentro de un lugar de trabajo y que pueden utilizar las tecnologías de la información o el teletrabajo o todos los elementos que le entregan las redes sociales para poder ayudar a sus trabajadores o a las personas a trabajar sin sobrecarga en el lugar o evitando la mayor cantidad de sobrecarga. Observar. Al utilizar el computador portátil sin ajustes puede generarse sobrecarga postural, como dijimos anteriormente, incomodidad, molestias físicas, y por tanto se recomiendan descansos que deben ser frecuentes, 5 a 10 cada 30. Esta es una recomendación. Los finlandeses, que están bastante avanzados en esto y tienen otras condiciones de vida, otras condiciones económicas, pero hicieron un estudio hace muchos años atrás en el cual una frecuencia ideal, pero también para no quitar productividad. Si yo saco la cuenta, imagínense, 5 minutos, solamente voy a colocar 5 minutos por cada 30, significa que yo perdí 10 en una hora. Quiero mostrarles acá que ustedes pueden ir construyendo pautas de recomendación de frecuencia. La frecuencia de trabajo es muy importante. ¿Qué frecuencia? La relación que existe entre el trabajo y el descanso. Es muy importante. En tal situación se recomienda un uso no mayor a 2 horas acumuladas al día. Si usas un computador portátil, lo ideal es que tengas un teclado, otras recomendaciones ahí, alzador de equipo, para una mejor regulación de pantalla, borde superior. Otra opción es conectar una pantalla externa y utilizar el teclado o el touch de manera en el equipo portátil y usando un mouse externo. En este espacio, en que estamos hablando de la frecuencia, yo siempre recomiendo, siempre, por cada 1 hora, yo debo descansar 5. ¿Qué significa descansar 5? Significa que me tengo que levantar de mi puesto de trabajo, debo realizar ciertos ejercicios de estiramiento, debo hidratarme, pero tan simple como caminar en esos 5 minutos, estirar, tomar líquido, hidratarme, realizar ciertos ejercicios, masajes, automasajes en el lugar de trabajo, me va a generar una pequeña desconexión que va a posibilitar que cuando regrese yo esté en una mejor condición, no digamos que está en una condición basal de inicio, como al comienzo de la jornada laboral, pero sí además me provoca una desconexión en esos 5 minutos mental y física. Si estoy en una mala postura, al estirarme, vuelve esa circulación a generar que la sangre vuelva a llegar al cerebro, que la sangre vuelva a llegar y los nutrientes vuelvan a llegar y el oxígeno vuelva a llegar a lo que son las partes más importantes y que están relacionadas con el trabajo que estoy realizando. ¿Ya? Entonces, muy importante. Yo siempre recomiendo que por cada 1 hora el trabajador se pare 5 minutos a hidratarse, a moverse, a estirarse y a desconectarse mental y físicamente. 5 por cada hora. Si yo saco la cuenta, que por cada hora de trabajo, si trabajo 8 por 5 son 40. 40 minutos
comillas, de desconexión solamente en la jornada, no cuento la hora. Ahora, bueno, acá en Chile se ha reducido la jornada laboral a 40 horas, pero si yo extraigo esos 40 minutos, yo siempre debo evaluar, y es muy importante esto, el dato, evaluar si mi productividad es peor, igual o superior realizando estas actividades. Y por los datos que nosotros tenemos, es totalmente recomendable realizar esto. Aquí también está recomendada las pausas saludables. Cuando hablo de pausas saludables, hablo de espacios de tiempo entre 5, 10, ideal 10, 15 minutos. Ejercicios guiados y conducidos, dinámicas de ejercicios visuales también, técnicas de relajación, técnicas de elongación, juegos, dinámicas, en los cuales no solamente estoy trabajando esta pequeña desconexión, sino que estoy trabajando, y esto es muy, muy importante, estoy trabajando la interacción social que deben realizar las personas. En muchas empresas, sobre todo en trabajos de administrativos, tax and legal, trabajos de visualización de datos, una experiencia muy bonita que tuvimos durante mucho tiempo con Autopista Central también en San Bernardo, en la salida de Santiago, en el edificio central. Nos tocaba trabajar con la gente administrativa, ¿ya?, de finanzas principalmente, pero con los controladores de carretera, que un controlador podía llegar a tener 20, 30 cámaras, y se crearon espacios de alternancia entre el trabajo y el descanso con pausas saludables. Y además se trabajó en la formación de monitores de pausas saludables y monitores ergonómicos, ¿ya? Pero también se utilizó en cuanto hubo ciertas iniciativas que tendían a realizar eh, algunos programas que avisaban a través del sistema o a través del WhatsApp cómo descansar y cuándo descansar. Llegaba una frase, llegaba un aviso, llegaba una lucecita, se utilizaba todo esto también. Adapta tu espacio de trabajo. Esto también es muy, muy importante. Adaptar el espacio de trabajo. Observen este espacio en lo particular. No hay una silla recomendable, digámoslo así, pero es la silla que básicamente tenemos prácticamente todos en el hogar. Aquí el orden, la limpieza es muy importante para la productividad. Y también para tener un lugar que sea hermoso, que sea bonito, y que me dé esa sensación de que estoy trabajando cómodo. Es muy importante en los espacios de trabajo dar 3 tipos de prioridad: baja, mediana, alta, y que tiene que ver con la distancia en los cuales dentro de mi espacio de trabajo yo tengo los elementos para trabajar. Baja prioridad es lo que menos utilizo, está más alejado. Mediana probabilidad es lo que está un poco más cercano, que yo utilizo con una frecuencia media o más alejada, pero que los utilizo. Puede ser que una prioridad baja, una corchetera la voy a utilizar solamente una vez al día, entonces no la tengo para que tener aquí al lado mío, la mantengo a una cierta distancia, pero los documentos, los archivadores, los cuadernos de apunte, los tengo que tener siempre más cerca, ¿ya? Y una alta prioridad, ¿qué sería? El teléfono, un lápiz para tomar un apunte y el computador. Esas son las cosas que siempre tienen que estar más cercanas. Y que si ustedes observan estas posturas correctas frente al computador, aquí por ejemplo tenemos ejemplos. Ejemplos de la distancia hacia el computador, y son las famosas zonas, ¿ya? La zona de mayor importancia, una zona de menor importancia y una zona, y arriba está la corchetera, que tiene menos importancia en cuanto a su utilización dentro de lo que es la jornada laboral. Entonces es muy importante que usted
antes de comenzar la jornada, usted ordene su espacio de trabajo. Y también la recomendación para las personas, no solamente en teletrabajo en el hogar, sino que este teletrabajo que se realiza en una cafetería, que se realiza cuando le toca por frecuencia ir a su lugar de trabajo con su empleador, el hecho de tener un lugar ordenado hace que yo gane tiempo. Y además, tener un lugar ordenado genera otra disposición mía al trabajo. Pero eso también merece organización y tiempo. ¿Ya? Entonces, estas tres zonas son muy importantes, que ustedes las tengan siempre en consideración. Otras recomendaciones, y que tienen una íntima relación, pero ahora son ambientales, climáticas. Utilizar cortinas o persianas que impidan el paso de la luz natural en caso de tener exceso de iluminación. También un exceso de iluminación lo que hace es provocar ciertos problemas visuales, problemas en la visualización también de datos. Es diferente. Solo un ejemplo de esto. Tener todas las cortinas abiertas y yo colocarme de espaldas a esa entrada de luz. La entrada de luz ingresa, rebota en la pantalla del computador y se va hacia mis ojos. Por lo tanto, tampoco sirve que yo me ponga al revés, mirando toda la entrada de luz, a no ser que tenga cortinas, como lo que se muestra ahí. Pero si yo tengo abierto o tengo un gran ingreso de luz y estoy frontal a eso, claro, no rebota en el computador y después a mis ojos, sino que va directo a la entrada. Esto es como estar encandilado. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo en este caso? Colocar la posición de trabajo de lado. ¿Ya? Colocándome de lado, el ingreso es parejo. Y si tengo luminaria superior, yo tengo que tratar de estar y de caer justo encima de donde está la luz. Justo encima, de manera vertical a la luz. ¿Ya? Ahí hay ciertas recomendaciones. Mantener las ventanas y puertas abiertas para que tu espacio se mantenga siempre con buena ventilación y temperatura agradable. Verano. Dejar suficiente espacio libre debajo de la mesa para moverte libremente. Abajo, muchas veces tenemos cosas que nos molestan, ¿ya? Y por desidia no lo hemos sacado, pero siempre, como en la parte superior, abajo también tenemos que tener un espacio ordenado. Mantener tu escritorio o mesa solo con objetos que utilizas para cumplir tus tareas y ubicarlos a una distancia cómoda para evitar posturas forzadas. Yo acá, por ejemplo, tengo mi mate, pero mi mate es prácticamente mi elemento de trabajo. Por lo tanto, no está encima mío, pero está aproximadamente a una distancia entre 50 y 60 centímetros, fuera. Y como ustedes pueden ver ahí, está en la zona verde. Ahí mantengo mi mate, porque lo estoy usando con una frecuencia mayor. Otras recomendaciones, no trabajes acostado sobre la cama o el sofá, ya que es una postura que el cuerpo asociará al descanso, por lo que tu nivel de tensión será siempre menor, ¿ya? Os va a dar sueño. Trabaja en un lugar tranquilo y sin interrupciones, donde puedas adecuar la habitación, la forma de temporal o permanente en la cual tú estás, con los mismos elementos y resguardos que tienes en tu lugar de trabajo. Esto se ve poco en oficina porque hay módulos de atención, módulos en que una persona está acá y el otro está acá, y muchas veces separados solamente por una pequeña muralla falsa. Pero en las casas es muy importante la organización. Por ejemplo, en la casa nuestra tenemos la posibilidad de tener una habitación que es oficina, pero estamos ordenados en el sentido de que mi hijo que está en una pieza, el otro trabajando en otra, yo me puedo ir a otro lugar a trabajar para no interrumpir el trabajo de la otra persona. Es muy importante organizarme para trabajar de buena manera y adecuadamente. Autocuidado en tu puesto de trabajo. Micropausas y actividad física. Lo que vimos anteriormente eran las micropausas, lo que yo les recomendaba anteriormente, ¿ya? Estas micropausas cada 55, 5 minutos. Cada 2 horas o cada 3 horas, descansar 10 minutos. También es otra posibilidad. Hay innumerables formas de poder organizar, ¿ya? En muchas empresas se comienza con
la gimnasia de activación y preparación al trabajo, que es al comenzar la jornada laboral. Eso se hace en muchas empresas, sobre todo en empresas de producción, de líneas de producción. Huenco, por ejemplo, aquí en Chile, una fábrica de plástico que nos tocó tiempo trabajar ahí durante casi, si no mal no recuerdo, 3 años. Se partía con una gimnasia de activación y preparación al trabajo. A las 3 horas se realizaba una pausa saludable y los trabajadores por cada 55 minutos podían desplazarse a caminar, tomar agua y volver. Las, las cantidades, frecuencia, producción no bajó, no bajó. En muchos casos se mantuvo y en muchos casos, que fue la mayoría, mejoró y mejoró sustancialmente. Es importante realizar estiramientos de cuello, zona dorsal y lumbar, además de hombros, brazos, etcétera. ¿Ya? Aquí se hace importante también conocer al trabajador. Yo no puedo hacer los mismos ejercicios para todos. Es importante siempre realizar esto guiado y con conocimiento previo de que la persona no tenga alguna patología lumbar, alguna operación, problema de túnel carpiano, manguito rotador, etcétera. Es importante hacer un estudio y tener esa estadística, sobre todo cuando se trabaja con profesores de educación física, con actores también que me ha tocado trabajar, que realizan actividades muy bonitas, muy dinámicas, muy simpáticas y que a la gente le gusta mucho. De esta forma podrás inducir relajación para disminuir el estrés y la tensión, prevenir lesiones musculares, aliviar dolor. Cada grupo muscular debe estirarse suavemente durante 15 a 30 segundos. Suavemente, suavemente. Verificar tu postura constantemente para evitar dolores o incomodidades en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo me programo? Programo su trabajo considerando la realización de diferentes tareas durante la jornada laboral en el teletrabajo que involucre cambios de postura. Alternar postura sentado con la de pie o procurar caminar. Hacer micropausas durante el descanso. Varias pausas pequeñas siempre son más aconsejables que una pausa prolongada. Es mejor hacer 5 minutos por cada 20 minutos por cada 3 4 horas. ¿Ya? Utilizar unos pocos segundos para alejar la mirada del monitor, mirar un objeto lejano y efectuar algún ejercicio compensatorio. No esperes sentir dolor profundo para hacer una pausa. Según antecedentes de la fisiología del trabajo, cuando una actividad se suspende antes de la ocurrencia de fatiga o dolor, el tiempo de recuperación muscular es significativamente menor. ¿Ya? Por eso es importante programar las pausas. Todo esto comparado con el que se requiere si la misma actividad se suspende cuando la fatiga o dolor ya se ha manifestado en el cuerpo. Estamos ya casi terminando, estamos en la última parte, pero les voy a mostrar básicamente una lista de verificación básica de las condiciones de trabajo. Esto ustedes lo pueden incluso armar, dependiendo de la condición de trabajo, de los factores, de las características de su trabajo. Lo puede armar usted mismo, siempre obviamente teniendo en consideración lo que quiero. Es muy importante determinar el objetivo de la evaluación. Pero esta es una lista de verificación muy básica de factores. Por ejemplo, la silla de trabajo. Son las condiciones. En los casilleros que están a la izquierda, en cuadradito como Excel, se determina si sí en la primera y si no. ¿Ya? Después se hace un cotejo general de las respuestas y si mis respuestas están bajo el 50%, ahí hay peligro. Hay un peligro alto, alto, alto de que estén pasando cosas. Bueno, después la estadística de lo que son las licencias médicas, las atenciones médicas, los días de falta, los días de ausentismo laboral, se ve reflejado. También nos tocaba principalmente en otra empresa en Argentina, Park Hyatt de Mendoza, el hotel, había muchísimos problemas también con la gente administrativa que trabajaba con computador, pero principalmente con gente que trabajaba como housekeeping, que eran los que hacían el aseo. Con listas de verificación como estas, por ejemplo, se pudo determinar que las condiciones de trabajo influían en la cantidad de licencias y en el administrativo también. En el teletrabajo hay un mayor nivel de satisfacción, pero lo que hay que enseñarle a la gente
es que adapte ese trabajo a sus condiciones para que pueda desarrollarlo de mejor forma. Aquí hablamos de la superficie de trabajo. La superficie de trabajo de escritorio tiene un borde anteriormente redondeado, a veces son los bordes en punta, duelen las puntas, todas esas cosas son factores que uno puede ir mejorando, pero esto es educación. Los factores ambientales, las ventanas no están ubicadas detrás o delante del monitor. Sí, no. El usuario utiliza los sistemas de regulación de brillo constante que incorpora muchas veces el monitor. ¿Lo utiliza? ¿No lo utiliza? ¿Sabía el trabajador que tiene sistemas de brillo y contraste? Hay muchos que no lo saben, ¿ah? ¿Ya? Entonces, esta es una lista de verificación básica que les puede servir mucho y que ustedes mismos pueden ir construyendo. Y la última parte de este webinario de hoy día tiene que ver con mostrar actividades que nosotros desarrollamos y que hemos desarrollado ya hace mucho tiempo con empresas para mejorar la calidad de vida y mejorar la productividad. Yo siempre hablo de una productividad saludable. Programas complementarios que nosotros utilizamos y tenemos. La evaluación ergonómica, fundamental. Fundamental la evaluación del puesto de trabajo, del trabajador, las condiciones laborales, si cumplen o no cumplen con los estándares básicos de seguridad, pero además si cumplen con la normativa, cuando hablábamos de normativa atrás, ¿ya? Pausa saludable, también es fundamental en un trabajo, cualquier trabajo, realizar pausas. Ya vimos que en la fundamentación, en la parte teórica, hay una explicación para las pausas saludables, para la gimnasia ocular también, una gimnasia muy entretenida y que se hace no solamente para relajar a nivel de la visión, sino que es para mejorar en muchos casos esa visión. Así que aquí tenemos tres, por ejemplo. Programación también complementaria, el tema social, la interacción con mis compañeros, los campeonatos deportivos. Nosotros siempre hemos realizado muchos trabajos de juegos también, campeonatos de ping-pong, campeonatos de fútbol, dinámicas al aire libre. También hay una experiencia muy bonita en Anglo American Chile, en la Fundación El Soldado, cerca de La Calera, a 120 kilómetros de Santiago, en que había un problema fundamental con toda la gente que eran los gerentes. Que en las reuniones del día lunes nadie hablaba el gerente general de área, el gerente general de la división y dos o tres gerentes, y había 10. A través de trabajos que fundamentalmente se utilizó el básquetbol y el fútbol, trabajando roles y ir rotando los roles de todos, se mejoró la comunicación, porque la gente se vio enfrentada, obligatoriamente, obviamente, a cambiar del rol. En un momento rol de jugador, al rol de entrenador, al rol de preparador físico, al rol de capitán, etc. Entonces, eso generó no solamente que tuviesen esa obligación de hablar y de expresarse, sino que generó una interacción. Y muchas veces la gente trabaja acá y trabaja a este otro lado, separados por un pequeño biombo, una pequeña muralla falsa, y cuando se levantan y se miran, y nos ha pasado mucho, "Oh, no sabía que tú existías". Y con el teletrabajo, en que a pesar de todos los beneficios que puede tener y que llegó para quedarse, imagínense a alguien, compañero de trabajo, alguien en Vitacura y el otro en San Miguel. Quizás no se ven nunca, pero generar instancias de participación. Participación también realizando corridas, también nos ha tocado con empresas preparar gente que hace 5K, 10K, y es muy hermoso cómo la gente trabaja en equipo, se colabora, cómo apoya al compañero. Otras dinámicas también que realizamos, los masajes en los lugares de trabajo, que generalmente son premios, una vez por semana. Trabajos también de yoga, muy, 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 pero muy bueno para todo el tema de lo que es respiración, la calma interna de las personas, terapias complementarias.
como la aromaterapia, la musicoterapia. Clases de baile también, no solamente es la cueca que se hace acá en Chile, el baile típico nacional en el mes de septiembre, que ahí nos viene toda la parte del amor por la patria, sino que otras terapias también, la risoterapia, juegos con la familia, muy importante, compartir, compartir. En algún momento va a pasar que en el teletrabajo son los hijos los que van a enseñar a los padres, o la esposa, o algún amigo, cómo sentarse mejor, cómo hacer una pausa, que hay que hidratarse, que hay que descansar, etcétera. ¿Ya? Entonces también es muy importante que si trabajamos estos aspectos del teletrabajo, la familia debe estar incorporada. Es fundamental que esté incorporada la familia, generando dinámicas, generando educación. ¿Por qué? Porque es el espacio común muchas veces de todos. Clases de cocina, life coaching, coaching sistémico también, otras propuestas que nosotros realizamos y que aquí está implícita la parte educativa, la parte de la transformación que es cultural. Algunas de las empresas, quería mostrárselas brevemente, con las cuales hemos desarrollado estos programas de ergonomía, ya para terminar, y que están en procesos constantes de cambio, ¿eh? No, esto no es que uno hace un programa de ergonomía y esto se mantiene seculorum por el tiempo, no. Esto es algo que tiene que ir constantemente transformándose y sobre todo por la rotación de personal que vamos a encontrar y hay que estar constantemente, por lo mismo, educando a las personas, entregándoles herramientas para que puedan trabajar de mejor manera y, por sobre todo, creando ambientes de trabajo que sean sanos y que sean saludables. Pero como les dije al comienzo, esto es productividad y debe ser rentable. Pero es totalmente posible compatibilizar lo que es la salud y la rentabilidad en cuanto a lo que es el trabajo del teletrabajo que llegó para quedarse y más o menos había calculado una hora, 1:15, nos pasamos un poquito. Así que, bueno, esa es la presentación que teníamos para ustedes hoy día. Y, bueno, aquí quedo disponible para si alguna persona tiene algún comentario, alguna consulta, para que lo podamos responder dentro de las humildes posibilidades. Vamos a subir este webinario de hoy día al canal YouTube de Transformación. Va a estar disponible también para que a continuación el que guste lo pueda ver. Y gracias Cecilia también, gracias por estar. Y bueno, quiero darle las gracias a todos. Muchas gracias de Paco, muchísimas gracias también. Gracias, gracias. En honor al tiempo, esto fue básicamente una pincelada general, pero solamente en un webinario, probablemente más adelante, vamos a poder explicar cómo organización del trabajo, que es un punto fundamental en todo esto, u otras también aplicaciones de programas que podamos realizar y que ustedes puedan también realizar con sus empresas para generar, como les decía, ambientes de trabajo más agradables y saludables y rentables. Así que bueno, nada, les doy las gracias a todos. Cualquier duda, mira, yo voy a anotar acá, este es mi correo, ahí lo pueden anotar, que es detorrestransformacion.cl, ahí está mi correo, me pueden escribir ahí y tampoco tengo ningún problema. Ahí está mi WhatsApp, hay que agregarle el +569 si hay alguien que es de fuera de Chile, para cualquier duda o alguna consulta, inquietud, en el cual nosotros podamos ayudar. Así que, nada, solamente darle las gracias a todos los que hoy día estuvieron. Es muy emocionante para mí esta parte de la educación, siempre me ha gustado mucho, y si podemos aportar algo, bienvenido sea, y nuevamente gracias por esta oportunidad a la Red de Recursos Humanos y también a Transformación, nuestra empresa. Así que
Que tengan una excelente jornada todos, donde estén, y gracias, y nos vemos en una próxima ocasión.